Durante años, Joy Huerta ha sido percibida por el público como un sinónimo de equilibrio. Voz reconocible, discurso sereno, compromiso social, una carrera sólida construida sin escándalos ni sobresaltos públicos. Joy representa una excepción dentro del universo de la fama. La artista que logró preservar su intimidad en un mundo que devora biografías. La paradoja de la visibilidad. Las figuras públicas viven una paradoja constante. Son visibles para millones, pero incomprensibles en su soledad. Joy Huerta. Como muchas artistas contemporáneas, ha construido su narrativa pública desde valores como la honestidad emocional, la empatía y la verdad interior. Su música habla de vínculos, de heridas, de reconstrucción. Ahora bien, imaginemos, solo como ejercicio analítico, que esa misma persona se enfrentara a una traición afectiva dentro de su matrimonio. No como un rumor filtrado por tabloides, sino como una experiencia íntima, silenciosa, devastadora. La pregunta no es morbosa. Es estructural. ¿Está preparada una estrella para gestionar el dolor cuando ese dolor no puede convertirse en canción de inmediato? El amor bajo presión pública. En el mundo del espectáculo, el amor no es solo una experiencia privada. Es una narrativa. Se interpreta, se idealiza, se consume. Cuando una artista como Joy decide compartir parte de su identidad afectiva con el público, aunque sea de manera discreta, ese vínculo se convierte en símbolo. La traición no sería únicamente una herida emocional. Sería una fractura simbólica. La confianza no se rompe solo entre dos personas, sino entre una figura pública y la historia que el público cree conocer. Y ahí comienza el verdadero conflicto. El silencio como primer síntoma. Imaginemos el primer efecto, el silencio. No comunicados, no desmentidos, no canciones nuevas, solo una ausencia. En el periodismo cultural, el silencio prolongado de una artista suele interpretarse como estrategia. Pero en este caso hipotético, sería otra cosa. Un colapso interior. La imposibilidad de transformar el dolor en discurso. Joy Huerta ha construido su carrera desde la palabra cantada. ¿Qué sucede cuando la palabra duele demasiado para ser pronunciada? La traición como ruptura identitaria. En una relación profunda, la traición no destruye solo el vínculo. Destruye la imagen que uno tiene de sí mismo dentro de ese vínculo. Para una figura pública, este proceso es doblemente violento. Porque mientras la persona privada se pregunta, ¿en qué fallé? ¿Qué no vi? La figura pública se pregunta, ¿quién soy ahora ante los demás? Joy no sería solo una mujer herida, sería una artista enfrentada a una grieta identitaria. La distancia entre lo que representa y lo que siente. El cuerpo paga antes que la carrera. Los estudios sobre estrés en figuras públicas coinciden en un punto. El cuerpo reacciona antes que la agenda profesional. Insomnio, fatiga crónica, desconexión emocional. En nuestro análisis hipotético, la tragedia no sería un evento dramático inmediato. Sería un desgaste progresivo, invisible, casi educado. Un seguir cumpliendo compromisos mientras algo se rompe por dentro. Y aquí aparece un concepto clave: la normalización del sufrimiento en los ídolos. El público acepta que una estrella cante sobre el dolor, pero rara vez acepta que deje de funcionar por él. ¿Cuándo comienza realmente el final? No con una infidelidad, no con una discusión, no con una separación. Joy se diera cuenta de que no tiene un espacio seguro donde ser simplemente una persona herida, sin tener que convertir esa herida en contenido. Ese es el punto de quiebre. Porque cuando el dolor no encuentra lenguaje, se convierte en aislamiento. Y cuando el aislamiento se prolonga, la fama deja de ser un escenario y se transforma en una jaula. En cualquier crisis personal, el entorno cumple un papel decisivo. En la vida de una persona anónima, ese entorno suele estar compuesto por familia, amistades, tal vez colegas de trabajo. Pero en el caso de una figura pública del tamaño simbólico de Joy Huerta, el entorno se amplía hasta volverse inabarcable. Medios de comunicación, redes sociales, opinión pública, fans,
detractores, algoritmos, el rumor como detonante narrativo. Toda historia pública comienza con una grieta mínima, una ausencia prolongada, una foto que deja de publicarse, una mirada que cambia en una entrevista. No hace falta una confirmación. El rumor cumple la función que antes cumplía la noticia, activar la especulación. En el ecosistema digital contemporáneo, el rumor no necesita pruebas, solo necesita coherencia emocional. Y una crisis silenciosa siempre parece coherente. En nuestro ejercicio analítico, bastaría con que alguien preguntara, ¿está bien, Joy?, para que la pregunta se transformara en hipótesis, y la hipótesis en sospecha. El público no pregunta, interpreta. Uno de los fenómenos más complejos de la cultura de la celebridad es que el público rara vez espera información. Interpreta comportamientos. El silencio se interpreta como culpa, la tristeza como confirmación, la dignidad como estrategia. Joy no tendría margen para vivir el duelo en privado. Cada gesto sería leído como mensaje cifrado. Cada palabra como confesión involuntaria. Aquí se produce una inversión peligrosa. La artista deja de ser sujeto de su historia y se convierte en objeto de interpretación ajena. Redes sociales, el tribunal permanente. Las redes sociales no son solo plataformas de expresión. Funcionan como tribunales emocionales sin pausa. En una situación de traición íntima, aunque no se haga pública, el algoritmo hace su trabajo. Rescata entrevistas antiguas, fragmentos de canciones, frases fuera de contexto. Todo empieza a encajar retrospectivamente. Lo que antes era arte se convierte en pista. Lo que antes era discreción se vuelve sospecha. Y lo más grave, la empatía se fragmenta. Porque mientras algunos usuarios defienden el derecho a la intimidad, otros reclaman explicaciones, como si la visibilidad otorgara una deuda permanente con el público. El doble castigo de la víctima pública. Joy enfrentaría un fenómeno conocido pero poco discutido. El doble castigo. Primero, el dolor privado de la traición. Segundo, la exigencia pública de gestionar ese dolor de manera ejemplar. No basta con sufrir. Hay que hacerlo bien, con elegancia, con mensajes inspiradores, sin incomodar. Cualquier expresión de rabia sería vista como debilidad. Cualquier repliegue, como manipulación. Así, la persona herida queda atrapada entre dos imposibles. No puede gritar, pero tampoco puede callar. El periodismo frente al límite ético. Aquí surge una pregunta incómoda para la profesión periodística, y especialmente relevante viniendo de un periodista con 15 años de experiencia. ¿Dónde termina el interés público y comienza la explotación emocional? En este escenario hipotético, algunos medios optarían por la prudencia. Otros, por la insinuación. No se afirmaría nada directamente, pero se sugeriría todo. Titulares interrogativos. Columnas de opinión. Análisis psicológicos sin diagnóstico. El resultado sería el mismo. Una presión constante, aunque formalmente respetuosa. La identidad fragmentada. Cuando una crisis íntima se vuelve pública, aunque sea por insinuación, la identidad sufre una fragmentación peligrosa. La Joy privada querría detener el mundo. La Joy pública tendría que seguir existiendo. Esa disonancia genera un desgaste profundo, no inmediato, sino acumulativo. Día tras día. Entrevista tras entrevista. Comentario tras comentario. En este punto del escenario hipotético, la tragedia ya no estaría en la traición inicial, sino en la imposibilidad de recomponer una identidad coherente bajo observación constante. Cuando el público exige un final, toda narrativa pública exige cierre, redención, explicación o caída. El público, incluso sin mala intención, necesita un desenlace, y cuando la persona no lo ofrece, el relato lo inventa. Ahí aparece el concepto de final trágico no como hecho, sino como construcción colectiva. Una expectativa proyectada sobre alguien que aún está intentando sobrevivir emocionalmente. Existe un momento, difícil de detectar desde fuera, en el que una crisis emocional deja de ser gestionable mediante los recursos habituales. No ocurre de golpe. No hay un instante cinematográfico claro. Es un proceso silencioso, progresivo,
casi educado. Ese sería el punto más delicado en la vida de una artista como Joy Huerta, cuando el dolor ya no puede transformarse ni en música, ni en discurso, ni en silencio reparador. La pérdida del lenguaje emocional. Joy ha construido su identidad artística desde la capacidad de nombrar lo que otros sienten, pero no saben decir. Sus canciones han funcionado durante años como espacios de traducción emocional colectiva. Pero ¿qué sucede cuando la emoción propia es demasiado compleja, demasiado contradictoria, demasiado cruda? La traición íntima no produciría inmediatamente canciones desgarradas ni confesiones públicas. Produciría algo mucho más peligroso para una artista. Un bloqueo emocional. No porque falten ideas, sino porque nombrar el dolor implicaría aceptarlo. Y aceptarlo, en ese momento, podría significar derrumbar la última estructura interna que aún se mantiene en pie. El aislamiento como falsa protección. Cuando el lenguaje falla, aparece el aislamiento. No como castigo, sino como refugio malentendido. Joy comenzaría a reducir el círculo. Menos llamadas, menos encuentros, menos explicaciones. No por soberbia ni por estrategia mediática, sino por agotamiento emocional. El problema del aislamiento es que funciona a corto plazo, pero se vuelve corrosivo a largo plazo. La persona cree protegerse del juicio externo, pero termina encerrándose con sus propias preguntas sin respuesta. Y en una figura pública, este aislamiento tiene un efecto amplificado. El mundo sigue mirando, incluso cuando la persona deja de mirarse a sí misma con claridad. El cuerpo como escenario del conflicto. Antes de que la mente colapse, el cuerpo habla. Los síntomas no serían espectaculares, ni fácilmente narrables. Serían cotidianos. Fatiga persistente, dificultad para concentrarse, una sensación constante de extrañamiento. El cuerpo se convierte en el lugar donde se manifiesta aquello que no puede decirse. Y para una artista acostumbrada a controlar su instrumento, voz, presencia, energía, esta pérdida de sincronía corporal sería profundamente inquietante. No hay escándalo, no hay titulares claros, solo una lenta desconexión entre lo que se espera de ella y lo que realmente puede ofrecer. La creatividad como territorio en disputa. Existe una idea romántica peligrosa, que el sufrimiento alimenta el arte. En realidad, solo lo hace cuando el sufrimiento puede ser procesado. Joy no estaría inspirada por el dolor, sino paralizada por él. La creatividad, lejos de fluir, se volvería un territorio hostil. Cada intento de escribir sería una confrontación directa con una herida aún abierta. Aquí aparece una de las formas más silenciosas de tragedia. Cuando aquello que te ha salvado toda la vida deja de funcionar, la música ya no alivia, la palabra ya no ordena, el escenario ya no protege. La disociación emocional. Ante la imposibilidad de huir físicamente de la exposición pública, la mente encuentra otra salida, la disociación. Joy seguiría cumpliendo compromisos, pero desde una distancia interior creciente. Sonreír sin habitar la sonrisa. Hablar sin estar del todo presente. Vivir como si se observara desde fuera. La disociación no es ausencia de dolor, es su suspensión temporal. Y precisamente por eso es peligrosa, porque retrasa el colapso, pero no lo evita. La soledad del ídolo herido. Hay una soledad específica que solo conocen las figuras públicas. La soledad de no poder pedir ayuda sin generar interpretación. Cualquier gesto de vulnerabilidad se convierte en noticia potencial. Cualquier pausa, en señal. Cualquier palabra honesta, en titular recortado. Joy no tendría dificultades para encontrar personas alrededor. Tendría dificultades para encontrar espacios seguros, libres de expectativa, donde no tuviera que ser fuerte, coherente o ejemplar. Y esa ausencia de refugio emocional es el verdadero núcleo del final trágico. Entendido no como desenlace fatal, sino como pérdida progresiva de sostén interior. Cuando sobrevivir se vuelve un acto mecánico. Llegados a este punto, la vida no se rompe, se automatiza. Dormir, viajar, cantar, responder. Todo ocurre, pero nada se integra. Joy no estaría derrotada. Estaría funcionando sin sentido, y eso, psicológicamente,
es una de las formas más profundas de desgaste humano. Toda narrativa pública exige un desenlace. El periodismo, el público y la cultura contemporánea parecen necesitarlo para respirar tranquilos. Pero la vida real, y especialmente la vida emocional, rara vez obedece a estructuras narrativas limpias. El mito del final inevitable. Cuando una figura pública atraviesa una crisis profunda, surge una expectativa silenciosa. O resurge fortalecida o se derrumba. No hay espacio para la ambigüedad, para la lentitud, para la recuperación sin moraleja. El final trágico no sería un destino, sino una presión externa. Una narrativa impuesta que empuja a la persona a convertirse en símbolo de algo, resiliencia ejemplar o advertencia, sin respetar su derecho a simplemente existir en proceso. Para una artista como Joy Huerta, ese riesgo sería doble. El de verse obligada a transformar el dolor en mensaje antes de haberlo comprendido. Reconstruir sin espectáculo. La salida, si existe, no tendría nada de espectacular. No sería un comunicado emotivo. No sería un álbum confesional inmediato. No sería una entrevista catártica. Una retirada parcial del ruido. Una reapropiación del tiempo. Una decisión consciente de romper con la exigencia de coherencia pública. Reconstruirse implicaría aceptar algo profundamente incómodo para el imaginario colectivo. Que una artista puede no tener respuestas. Que puede no querer compartirlas. Que puede necesitar años y no meses. El dolor que no se monetiza. Uno de los gestos más radicales que podría hacer una figura pública hoy es no capitalizar su herida. La verdadera resistencia de Joy no estaría en convertir la traición en narrativa inspiradora, sino en negarse a que ese dolor se vuelva producto. No toda experiencia debe enseñarse. No toda caída debe explicarse. No toda crisis debe servir a alguien más. Y sin embargo, este gesto suele interpretarse como fracaso comunicativo, cuando en realidad es un acto de soberanía emocional. Reescribir la identidad sin testigos. El problema central de una crisis vivida bajo exposición constante es que la identidad se fragmenta en versiones públicas. Reconstruirse implica algo radical. Volver a definirse sin público. Joy necesitaría recuperar espacios donde no sea símbolo, ni referente, ni ejemplo. Donde pueda equivocarse sin consecuencias narrativas. Donde el amor, o su ausencia, no sea leído como metáfora. Ese proceso no tiene calendario, y no siempre es visible. El verdadero final trágico, si este análisis ha evitado deliberadamente el sensacionalismo, es porque el verdadero desenlace trágico no sería una caída pública, sino la imposibilidad de vivir fuera del relato impuesto. El final trágico ocurriría solo si la artista aceptara que su dolor ya no le pertenece. Si creyera que debe explicarse para ser perdonada. Si asumiera que su silencio es una deuda. Mientras exista la posibilidad de decir no, el final no está escrito. Tal vez la pregunta correcta no sea, ¿cómo termina esta historia? Sino, ¿tenemos derecho a exigir un final? Porque a veces, la forma más honesta de supervivencia es no ofrecer ningún desenlace. Y reclamar el derecho a una vida que continúe fuera de escena, sin aplausos ni juicios. Joy Huerta no tendría un final trágico. Tendría algo mucho más incómodo para el público. Una vida que sigue, incompleta, contradictoria y sin moraleja. Y quizá ahí resida la verdadera lección. Tras la tormenta interpretativa, tras el desgaste psicológico y tras la presión por ofrecer un cierre, la figura pública representada por Joy Huerta se enfrentaría a una pregunta radicalmente simple y profundamente difícil. ¿Cómo se vive cuando ya no se quiere explicar nada? La vida que no interesa a nadie. El público ama los procesos solo mientras parecen extraordinarios. La reconstrucción real, en cambio, es aburrida. Días sin revelaciones. Emociones confusas. Decisiones pequeñas. El olvido como forma de reparación. En la cultura de la celebridad, el olvido suele verse como castigo. Pero desde una perspectiva psicológica, el olvido parcial es a menudo una bendición. Dejar de ser tendencia permitiría algo esencial. Volver a ser sujeto y no objeto. No una historia que otros continúan escribiendo, sino una persona que recupera el derecho a equivocarse sin consecuencias simbólicas. El olvido no borra el dolor vivido, pero lo desactiva como espectáculo.
Amar después de la traición. Uno de los efectos menos discutidos de una traición vivida bajo exposición pública es la dificultad para volver a confiar, no solo en otra persona, sino en la propia capacidad de elegir. Amar de nuevo no sería un acto romántico, sino un acto político íntimo. La decisión de no permitir que una experiencia dolorosa defina todas las futuras. Y ese proceso no ocurre en entrevistas ni canciones. Ocurre lejos del foco, donde el amor vuelve a ser torpe, inseguro y humano.